lo estamos esperando. Buenas tardes, Se licenciado. me arruinó mi presentación, entonces se sigue reparándola. Pues. Buenas tardes, licenciado. Buena tarde, Nilton. Pensé que se iba a ausentar hoy. ¿Cómo va a creer Emiliano? Primero muerto antes que ausente de una de mis clases. Con lo que disfruto hacerlo sufrir. Híjola, por error eliminé a alguien. No sé a quién. Bueno, vamos a ver, van 104. Hola, hola, no vi quién era, pero buenas tardes. Bill Jacobero. Ese es su apellido, garantizado éxito, señor. Tarde, licenciado. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Listos, prestos y dispuestos? Lista, licenciado. Eso, así se contesta, decía el profe que acaba de morir. Lo escucho perfectamente, excelente, gracias. Estoy seguro si mi micrófono está conectado, es el de la tele, pero se oye nítida la señal. Sí, Se escucha muy bien. sí, licenciado. Muy bien. Vamos a empezar con la clase. Les voy a proyectar. Yo creo que la vez pasada llegamos hasta el subrayado, si no estoy mal. Vamos a continuar ahí. Licenciado, Dígame. no íbamos a hacer integración. Sí, pero primero les termino de explicar un aspecto. Ahora no va a ser precisamente el proyecto de integración. Es un ejercicio para que ustedes, algo así como que tengan mejores ideas de cómo hacer el proyecto de integración. Entonces, ustedes tranquilitos. Bueno, vamos a admitir a los últimos. Muy bien, la vez pasada vimos que la fase de la lectura debe ser un proceso muy activo en donde nos involucramos, subrayamos, anotamos, hacemos esquemitas y realmente como que dialogamos con el texto para sacarle el mejor provecho. De lo adecuado de esta fase depende obviamente de la riqueza de nuestra capacidad lectora, que como les digo, nuestro torpe sistema educativo pareciera que nos enseñaran que a leer solo se aprende así como si nos tiraran al agua para aprender a nadar. Y en algunos casos, pues sí se aprende así, pero en la mayoría se ahorraría uno mucho tiempo si aprende estas técnicas. También vimos la clase pasada que el subrayado, el proceso es una técnica, es un método que debe de seguirse al pie de la letra. Como un primer paso se localizan los conceptos que a nuestro juicio son pues, claves, son importantes para entender la totalidad del texto. Luego el subrayado no se hace como Dios nos dé a entender, sino que a partir de los términos que hemos subrayado, nosotros podemos, que hemos encerrado, nosotros podemos subrayar aquello que da sentido a las palabras subrayadas. Por ejemplo, aquí, la relación entre leche y osteoporosis es que el error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir osteoporosis. Acerca del calcio, se entiende aquí que cuando bebes leche la concentración de calcio en tu sangre aumenta de repente. El aumento en el nivel de calcio tiene su aspecto negativo. Entonces, el subrayado consiste en localizar los fragmentos que nos puedan ayudar a entender la totalidad del escrito y que nos permitan tener una síntesis de lo que encontramos. Y esto no es tan importante por la síntesis en sí, sino porque de alguna manera, aunque nosotros no subrayemos el resto de palabras,
con haber subrayado estas, ya nuestro cerebro, que tiene una memoria electrónica, nuestro cerebro, pues ustedes no lo saben, no se le olvida nada, absolutamente nada. Otra cosa es que nosotros no lo hagamos conscientes, pero todo lo que leemos lo tenemos almacenado. Y entonces, ¿qué ocurre cuando subrayamos bien y cuando localizamos las palabras importantes? Que le ayudamos a nuestro cerebro, por decirlo así, a recuperar esa información que va a almacenarse al inconsciente. Es algo así como que cuando leemos, nuestro cerebro automáticamente lo tira a una biblioteca. Y en la biblioteca lo tira bien clasificadito. Ustedes han visto cómo están las bibliotecas. Cada libro tiene una clave que permite identificar qué clase de tema está abordando, el autor, etc. Pues una cosa parecida hace nuestro cerebro. Archiva. Sí, dígame. Disculpa, hay una compañera que quiere ingresar. Voy a terminar de explicar esto y le doy. Si no, nos vamos a pasar así toda la tarde, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces le decía que la idea de subrayado no es en sí por el subrayado mismo, sino porque le permite al cerebro, para seguir con la metáfora de la biblioteca, ir a buscar la información que hace falta. Es decir, le damos la información, el error más común de la leche es que ayuda a prevenir, y el cerebro va a buscar el resto que leyó y que en efecto le va a recordar, porque el cerebro no olvida nada. Entonces aquí está el otro ejemplo. Muy bien. Cuando ya tenemos bien subrayado, pero bien subrayado, yo les decía que una prueba para evaluar nuestro subrayado consiste en que nosotros podemos volver a leer solo lo subrayado, y si eso tiene coherencia, de alguna manera hicimos bien nuestro trabajo. Para darle las conexiones al cerebro, todo esto estamos hablando de neurociencia, de neuroconocimiento, neuroaprendizaje. No estoy hablando, digamos, de algo que yo me saqué de la manga o que miren, esto me dio resultado y así debe ser. No, esto es una teoría bien estudiada, bien elaborada y obviamente comprobada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para garantizar que nuestro cerebro está captando, está organizando la información que nosotros hemos recabado? Pues hacemos un esquema. ¿En qué consiste el esquema? Muy fácil. Consiste primero en determinar de qué está hablando el tema que leímos. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando en ese tema acerca de la relación entre consumo de leche y osteoporosis. Muy bien, a eso se le llama localizar la idea principal. Nosotros sabemos que hemos entendido un texto cuando no nos es difícil plantear cuál es la idea central. Aquella idea que de alguna manera da origen al resto. Entonces, ¿de qué está hablando el autor aquí? De la relación entre consumo de leche y osteoporosis. Muy bien. Una vez localizada la idea principal, siempre apoyándonos con las palabras claves y con los subrayados, nosotros nos planteamos qué está diciendo acerca del consumo de leche y la osteoporosis. Entonces, sacamos lo que se llaman las ideas secundarias. ¿Qué está diciendo acerca del consumo de leche y osteoporosis? Los efectos de consumir leche y osteoporosis y su relación con la osteoporosis. ¿Qué más dice acerca del consumo de leche? Nos aporta algunos ejemplos de qué pasa en los países que producen leche y qué pasa en Japón. Y luego, ¿qué más nos dice? Nos habla acerca de alternativas. Bueno, si los efectos de consumir leche es que descalcifica y pone como ejemplos países productores que tienen mucha osteoporosis y países que no consumen leche, que tienen poca osteoporosis, entonces, ¿cuál es la alternativa? Muy bien. Cuando ya tenemos estas, que son las ideas secundarias, nos planteamos ya pormenorizar qué dice de cada una de estas ideas secundarias. Fíjense bien la organización de todo esto. Primero partimos de una idea que es, permítanme, los saluda el gato que ahora está en su fase de chingón. Gato no joda, solo saluda y váyase. Perdonen, es que el gato me tapa toda la pantalla y ya no sé. Entonces les decía, primero, definimos con claridad cuál es la idea principal. Luego, establecemos las ideas secundarias. ¿Cómo hacemos para darle coherencia? Pues evaluando si podemos construir una idea general a partir de esto. Ahora, para saber exactamente lo que el texto afirma,
ya vamos a las ideas derivadas. Se llama ideas derivadas aquellas que surgen o que dependen de las secundarias. Así como las ideas secundarias dependen de la principal, las ideas derivadas dependen de las secundarias. Bueno, acerca de los efectos del consumo de leche y la osteoporosis, primero, el texto plantea que consumir leche altera los niveles de calcio. Y luego plantea que eso trae consigo una descalcificación, porque al elevar mucho los niveles de calcio, el cuerpo los excreta, los expulsa, los saca, y por lo tanto se da el efecto de la descalcificación. ¿Qué ejemplos aporta el texto? Primero, habla acerca de los países productores en donde se suele consumir mucha leche y por lo tanto hay muchos índices de osteoporosis. Y habla de países como Japón o países que no son productores y por lo tanto no consumen mucha leche y en los cuales los índices de osteoporosis son muy bajos. Es decir, a mayor consumo de leche, mayor incidencia de osteoporosis. A menor consumo de leche, menor incidencia de osteoporosis. Y a mayor gato chingón, más profesores que tienen que expulsarlos. Muy bien, menino. Acerca de las alternativas, el texto habla primero de no consumir leche y segundo de, en su lugar, consumir más mariscos. Esto es un esquema. ¿Qué significa un esquema? Que está bien organizado. Ustedes pueden distinguir claramente la idea principal de las secundarias y también pueden distinguir las ideas derivadas de las secundarias. Es más visible la idea principal, son visibles, aunque no tanto como la principal, las ideas secundarias, y son un poco más discretas o menos visibles las ideas derivadas. ¿Dudas acerca de cómo se construye un esquema? Disculpe, hay Una pequeña duda, licenciado. ¿Me pueden ingresar a la clase? Sí, para que llegan tarde. Diga, compañero, diga. ¿Me escucho? Mi pequeña duda es que Sí, estoy escuchando. o solamente Diga. solamente ideas, o sea, no, por ejemplo, solamente pues exactamente la idea, no podríamos extendernos como a una pequeña definición, tal, no. Aquí son conceptos. Son como palabras claves. Exacto, palabras claves. Miren, muchos de ustedes tienen la confusión entre concepto y definición. Concepto es la palabra en sí. Por ejemplo, casa es un concepto. Definición es lo que eso significa. Entonces, aquí en un esquema ponemos conceptos. La compañera lo dijo mejor, palabras claves. No explicamos nada. Chicas, clave, licenciado. Ajá, palabras Ok. clave. Palabras que nos permitan, con solo verlas, algo así como recordar muchas más cosas. Muy bien. Quiero que vean que aquí hay una lógica, que no es solo cuestión de que se me ocurrió, sino hay una lógica. Primero, fíjense, partimos de la idea que prevalece en todo el texto. En todo el texto habla de consumo de leche y osteoporosis. Luego, ideas que, por decirlo así, se desarrollan en una parte del texto. En una parte del texto habla de los efectos del consumo de leche, en otra parte habla de ejemplos de consumo de leche, y en otra parte habla acerca de alternativas para el consumo de leche. Y más particular todavía, dentro de los efectos, la alteración del calcio y la descalcificación. Dentro de los ejemplos, los países productores y Japón. Y dentro de las alternativas, no consumir leche y consumir mariscos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una lógica. Y va surgiendo así. Ustedes no vayan a pensar que de una vez van a tener la figurita ya hecha. Empiezan, de ser posible, cuando empiecen, en una hojita. Así, miren, trazan un círculo. En ese círculo pueden pasarse media hora pensando cuál es la idea que así en resumen pueda abarcar todo lo que dijo el texto. Cuando ya tengan esa idea, no vayan a comer ansias, les puede tardar un montón. Entonces empiezan a trazar líneas, ¿verdad? Una línea para cada idea secundaria, y en cada idea secundaria pues van localizando de qué habla. Y luego ya van sacando sus ideas derivadas. ¿Estamos? Entonces, son esquemas básicos que, como les digo, tienen que hacerse con esta estrategia que les digo, de la idea principal, cuáles son las secundarias, y de cada una de las ideas secundarias, cuáles son sus derivadas. ¿Estamos? Con técnica, no a la brava, no solo por hacerlo, sino
con la lógica. Insisto, más allá de que se mire bonito o feo, lo importante es que le ayudamos al cerebro o le afirmamos al cerebro, y en este caso a nuestro evaluador, que entendimos lo principal, que sabemos el lugar que ocupa cada idea de lo que leímos dentro de una estructura y que sabemos qué relación existe entre las ideas. Por ejemplo, Japón se relaciona con descalcificación, pero miren a través de ejemplo, luego consumo, luego efecto, sí. Entonces, así se van estableciendo el flujo de ideas. A esto se le llama la síntesis de un texto. La operación de síntesis, que es una operación del cerebro. Nosotros usamos la palabra síntesis para decir un resumen, algo bien pequeño, pero síntesis significa cómo nosotros fuimos captando diferente información y logramos unirla en un solo bloque. En este caso, el solo bloque es el esquema. Muy bien. Yo lo hice así, manualito. Fue precisamente esto por lo que me tardé un poco, porque tenía que rehacerlo. Pero ustedes pueden hacerlo igual en un esquema de SmartArt, que está ya en cualquiera de los programas de Office o de edición de texto, ¿verdad? Que es lo mismo, ustedes ahí van llenando. Por supuesto, para empezar, para aprender, háganlo así como yo, manualito. Primero se concentran en la idea principal, después miran qué ideas secundarias hay, después qué ideas derivadas. Cuando ya se sientan con un poquito de confianza en ustedes mismos, pues empiezan ya a hacer el esquema de una vez. Yo les garantizo y les repito con Nietzsche, si queremos hacer bien una cosa, tenemos que practicarla 100 veces. Y la vez número 101 tal vez ya nos pueda salir bien. Y lo decía un genio. Es decir, un filósofo de los más renombrados de la historia, y decía eso. Si queremos hacer bien algo, tenemos que intentarlo 100 veces. Y la vez 101 ya tal vez nos puede salir bien. Insisto y reparo en esto porque la mayoría de ustedes viven una generación en donde todo lo quieren, pero al chilazo. Piden comida y a los 15 minutos ya quieren que esté ahí, etcétera. Es decir, tristemente ya no disfrutamos de la vida, ya no disfrutamos del tiempo. Al contrario, el tiempo se transforma en una angustia que hay que acelerar. Hay que hacer las cosas bien, despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Muy bien. ¿Dudas sobre el esquema? Como pueden ver, el esquema lo encabeza una idea principal, que siguen las ideas secundarias y finalmente las derivadas. ¿Verdad que está fácil? Vamos a ver ahora otros esquemas. Yo aquí lo dejaría solo en este esquema, porque después se confunde este otro con el bosquejo tópico que vamos a explicar durante el siguiente capítulo, que se llama redacción generativa. Pero si a alguien le conviene, también puede, en lugar de hacerlo en forma gráfica, lo puede hacer en forma decimal. Dice lo mismo, pero con un lenguaje distinto. El de la izquierda es un lenguaje estético, visual, intuitivo. Y el de la derecha es un lenguaje racional, lógico, matemático. Entonces, a veces, sí, diga. Entonces, para el proyecto de integración podemos utilizar el segundo esquema, ¿verdad? Sí, yo le aconsejo que en la fase de lectura mejor haga el de la izquierda. En la fase de lectura. Ajá, y es más, de preferencia en este formato. Para empezar, como les digo, es mejor empezar así y después ya tirarnos. Si realmente lo nuestro es la racionalidad, la lógica, ya nos tiramos a este. ¿Ya? Insisto, algunos que por su tradición familiar, por herencia, por lo que sea, piensan más de forma lógica que de forma estética. Y otros, la mayoría, piensan más de forma estética que de forma lógica. Yo les aconsejo que cuando uno aprende, empiece por un esquema parecido a este. Y cuando ya lleve 100 veces intentando algo así, ya haga algo como este. ¿Estamos? Muy bien. Sí, licenciado. Vamos a aceptar
a algunos ahorita. Muy bien. Aceptados. Solo les recuerdo, les reitero, y esto que hoy yo empecé un poquito tarde. Les reitero que yo siempre voy a empezar la clase tipo 2:20, 2:25, y no voy a poder estar aceptando cada vez que alguien llegue, porque, cabal, miren, ahorita es interrumpir la clase. Y al interrumpirla, pues se pierde la secuencia, se pierde toda la construcción. Entonces, insisto, no es que esté peleando con nadie, solo les reitero, yo voy a estar empezando la clase en sí, la proyección ya a las 25, a las 1:30, y a partir de ahí, hasta que termine la presentación, ya puedo darle la bienvenida a alguien más. Y sobre todo cuando estamos haciendo talleres, obviamente ya no acepto a alguien que no haya escuchado la clase, porque no tendría sentido. Haría su trabajo ya solo por hacerlo. Y yo creo que el objetivo es aprender, no hacerlo. Les insisto siempre, y todas las clases se lo voy a decir, despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ya con el esquema, nosotros hacemos el proceso del resumen. ¿En qué consiste el resumen? Lástima que aquí, yo, bueno, se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero el resumen, para que sea realmente metódico, es decir, para que valga la pena, el resumen debe ser producto del subrayado y del esquema. Es decir, nosotros subrayamos unas ideas, las que nos parecieron más adecuadas. Después hicimos un esquema que nos permitió visualizar cómo estaban organizadas las ideas de lo que leímos. Recuerden esto, el esquema, la estructura y la forma del esquema dependen de cómo está organizada la información. Es decir, no nosotros nos vamos a inventar cuál es el esquema, sino que la información nos va a ir diciendo cómo organiza el autor nos va a ir diciendo cómo organiza su información a través de la manera en que va desarrollando el tema. Bueno, entonces, ¿en qué consiste un verdadero resumen? Hay 3 fases. La primera, la fase del subrayado. La segunda, la fase de la supresión. Y la tercera, la fase de la construcción. Subrayamos, y se recuerdan, subrayamos textos de manera tal que pueda ser legible lo subrayado. La fase de supresión consiste en suprimir todo lo que no subrayamos. Se recuerdan que teníamos todo el texto en dos diapositivas, y obviamente estaba con letra más pequeñita. Pues al quitarle todo lo que no subrayamos, nos queda lo siguiente. ¿Por qué beber mucha leche es causa de osteoporosis? El error más común sobre la leche es que ayuda a prevenir la osteoporosis. Cuando bebes leche, la concentración en tu sangre aumenta de repente. El cuerpo intenta revertir ese nivel anormal excretando calcio de los riñones a través de la orina. Producirás el irónico resultado de disminuir el nivel general de calcio en tu cuerpo. Los países donde se consume mucha leche a diario tienen una gran incidencia en casos de fracturas de cadera y osteoporosis. Por el contrario, los peces pequeños y las algas contienen calcio que no se absorbe con rapidez. Los casos de osteoporosis eran casi inexistentes en el Japón en la época en que la gente no bebía leche. ¿Verdad? Aquí lo importante y lo que tenemos que evaluar es si esto se entiende en sí mismo. Por supuesto, va a haber algún problema de enlace, se llama de cohesión, porque como no se subraya, o sea, obviamente el autor no sabía qué le iban a subrayar y no iba a poner las frases así explícitas, bien bonitas. Y en eso consiste justamente la siguiente fase. ¿Se comprende en qué consiste la supresión? Disculpe una pregunta, porque ahora que solo... Papá de uno de sus dos, me imagino que usted está conectada por teléfono y por compu. Diga. No se me chivee. Diga. El sí estoy escuchando igual. Con que apague su teléfono o su computadora ya puede hacer la pregunta. O con que lo silencie, por lo menos.
Uno de los dos. Diga. Bueno, repito. Primera parte, encerrar palabras clave y subrayar. Segunda parte, eliminar todo lo que no subrayamos y quedarnos solo con lo esencial. Tercera parte se llama construcción. Y se llama construcción porque en realidad lo que hacemos es ir algo así como que uniendo, amarrando las frases que no estaban muy bien conectaditas, ¿verdad? Aquí tenemos ya un resumen en la fase de construcción. Es un error común creer que consumir leche ayuda a prevenir osteoporosis. De hecho, ocurre el efecto contrario. Cuando se consume más lácteos de lo habitual, se altera el nivel de calcio en la sangre. El cuerpo se acostumbra a recibirlo, ya no lo procesa de otras fuentes. Ante el exceso, el cuerpo aprende a desecharlo, con lo que se produce el irónico resultado opuesto. El organismo se descalcifica. Lo anterior queda evidenciado en el siguiente hecho. Los países en donde más se consume leche presentan los índices más elevados de osteoporosis, descalcificación. En cambio, las naciones como Japón, en donde el consumo es menor, suelen presentar también estadísticas más bajas. Por ese motivo, el autor propone como alternativa dejar de consumir leche, ahí está, y en su lugar alimentarse con mariscos y algas frescas. No sé si se dieron cuenta la diferencia entre supresión, que era solo eliminar lo que no estaba subrayado, y construcción, que era como que redactar de nuevo, pero ya con los enlaces bien establecidos, ya con las oraciones bien cohesionadas y el párrafo ya bien amarradito. Muy bien, ¿se entiende qué es resumir un texto en términos académicos? Para fines de estudio, para fines de producción de conocimiento. Sí. Se entiende que es una técnica que no es algo que Dios nos ilumine. Para eso Dios está tan ocupado con tanta maldad en el mundo que no le da tiempo, sinceramente. Él una vez intentó, pero no le dio tiempo de iluminar a todos de cómo resumir. Por eso es que resumimos con la parte indecente de la espalda. Vean esta pequeña gráfica que yo agrego acá. Y para que entiendan qué significa resumir un texto. Ustedes hagan favor ahorita. Yo voy a leer el párrafo que está abajo y ustedes vayan siguiendo las ideas que están en ese cuadrito. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? Lo que yo quiero que miren Licenciado. tiene que haber una coherencia muy precisa entre el resumen y el esquema. Una relación bien amarrada. Entonces, tenemos que apuntarlo. No, ahorita solo sigan. Es un ejercicio que quiero que ustedes hagan para que se den cuenta que el resumen no es escribir lo que creemos que que son las ideas más importantes. Es escribir, redactar un párrafo de manera tal que refleje bien la estructura del esquema que hemos elaborado antes. Es decir, no puede haber buen resumen sin buen esquema y viceversa. Yo se los digo porque en el examen que les voy a poner un fragmento de uno de los cuentos, ustedes tienen que encontrar el esquema y del esquema tienen que hacer el resumen. Yo ni siquiera a veces ni me preocupo por leer el resumen. Cuando miro que el esquema está mal, ya sé que el resumen va a estar mal y viceversa. Entonces veo el resumen que está mal y obviamente veo que no hay congruencia con el esquema y cero. ¿Se entiende? Porque la idea es que nosotros vayamos asumiendo la lectura como algo racional, que va gradualmente desarrollándose. Muy bien, entonces el ejercicio que les propongo ahorita es, ustedes solo fíjense en el esquema, vayan siguiendo las ideas del esquema, mientras yo voy leyendo el resumen, y van a ver cómo está perfectamente enlazado. Bueno, pues empiezo. Es un error común que consumir leche ayuda a prevenir la osteoporosis. De hecho, ocurre el efecto contrario. Cuando se consume más lácteos de lo habitual, se altera el nivel de calcio en la sangre. El cuerpo se acostumbra a recibirlo y ya no lo procesa de otras fuentes. Ante el exceso, el cuerpo aprende a desecharlo, con lo que se produce el irónico resultado opuesto. El organismo se descalcifica. Lo anterior queda evidenciado en el siguiente hecho. Los siguientes
los países en donde más se consume leche presentan los índices más elevados de osteoporosis, descalcificación. En cambio, las naciones que como Japón, en donde el consumo es menor, suelen presentar también estadísticas más bajas. Por ese motivo, el autor propone como alternativa dejar de consumir leche y en su lugar alimentarse con mariscos y algas frescas. Veamos, ahorita voy a hacer el ejercicio, espero que se hayan dado cuenta. ¿Dónde está la idea principal? La leche y la osteoporosis. Fíjense, esa es la idea principal. La vamos a encerrar con rojo. La leche y la osteoporosis. ¿Se dan cuenta? Aquí está como idea principal. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Los efectos. Le vamos a poner las ideas secundarias con celestito. A ver, aquí dice efectos. El efecto. Esta es la primera idea secundaria. ¿Cuál es la segunda idea secundaria? Ejemplos. No está explícita la palabra ejemplos, pero está la palabra evidenciada. Que hace las veces de ejemplos. Es un ejemplo, una evidencia. ¿Y qué dice al final? La tercera idea secundaria es alternativas. Muy bien. Ahora vamos a subrayar con amarillito las ideas derivadas. Dice acerca del efecto, primero la alteración. Dice se altera. Primera idea secundaria, derivada. La segunda idea secundaria, la descalcificación. En ejemplos, la primera idea secundaria es países en donde se consume leche. La segunda idea derivada es Japón. En alternativa, la primera idea es dejar de consumir leche. Uy. Aquí me pasó algo feo. Y luego consumir mariscos. No sé si se están dando cuenta o les parece que yo estoy algo loquito. Porque en esta fase ya ustedes empiezan a pensar que su profe está algo loquito. ¿Le entiende la lógica que hay detrás de esto? Sí. En su mayoría sí, licenciado. No estoy hablando marcianadas. No. Muy bien. Este método, como les digo, no es que yo me lo haya creado. Esto yo lo tomé, bueno, de varios autores, entre ellos Teun van Dijk, que es el más importante, también de Daniel Castell y de otros grandes autores de la textología. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice en el fondo? Que cualquier texto tiene una organización y que nosotros sabemos que hemos leído, que aprendemos a leer, cuando logramos desentrañar esa organización que está por detrás del texto. Por supuesto, los autores no se ponen a pensar esta va a ser la estructura, aunque deberían de hacerlo. De hecho, cuando estemos en la redacción generativa, yo les voy a proponer algo así como que la redacción es la otra cara de la lectura. Y van a hacer exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. ¿Verdad? Es decir, en lugar de que de la lectura salga el esquema, a partir de un esquema va a salir la lectura. Pero eso todavía no estamos listos para esa conversación. Vamos a quedarnos ahorita con el resumen, la fase de construcción, que consiste en redactar de forma fluida las ideas que han estado plasmadas en el esquema, que a su vez surgieron del subrayado. ¿Verdad que está fácil? Está un estudio comparativo entre la fase de supresión, en donde solo quité lo que no había subrayado, y la fase de construcción, en donde ya le fui poniendo conectores, redactando de una mejor manera, reorganizando algunas oraciones, etc. Entonces, en la construcción, sí, diga. En estos tres ejemplos, en la supresión, la construcción y el esquema, siempre tienen que tener relación, ¿verdad? Sí. Por supuesto, por eso se lo puse ahí, mire, clarito. Supresión es igual, elimino todo lo que no subrayé y dejo solo lo subrayado. Construcción es igual,
lo que subrayé lo transformo en algo bonito, en algo bien escrito, bien desarrollado. ¿Cómo hago para hacer ambos o para pasar de la supresión a la construcción? Primero hago un esquema. Es decir, el esquema que me va a servir como que norte. Ya ustedes vieron aquí cómo se los hice con colorcitos distintos para que fueran viendo idea principal, idea secundaria e ideas derivadas. Y como la idea primera, que es efectos, tiene dos derivadas, alteración y desclasificación. La segunda idea, que es ejemplos, que aquí está como evidenciado, países productores y Japón. Y la tercera idea, que es alternativas, dejar de consumir leche y consumir mariscos. Muy bien. Me detengo mucho en esto porque créanme que, como les dije la vez pasada, muchos se lo toman a la ligera y yo no estoy calificando su nivel cultural ni su gran desarrollo intelectual, sino que solo estoy, cuando yo califico, no me importa qué tanto o qué tan poco tenga desarrollado usted el conocimiento sobre su tema. Yo lo califico es que la técnica esté siendo utilizada. Ya usted sabrá cuándo se educa, cuándo adquiere más cultura. Lo que yo quiero es verificar y garantizar que usted ya tiene las herramientas intelectuales para poder construir su conocimiento. Y que esa construcción sea racional, que lleve un orden, una lógica. Muy bien. La reseña finalmente es una especie de informe de lectura en donde usted cuenta algo que leyó. Por supuesto, no se trata de contarlo de forma así subjetiva, sino de seguir el patrón. Después de haber hecho el resumen, el esquema, pues entonces yo ya tengo la claridad de lo que leí y ya puedo valorar. Una reseña es algo así como la valoración de algo que leí. Pero mucho ojo, cuando en la ciencia se habla de valoración, no se habla de algo subjetivo, no se habla de decir qué texto más lindo, sino que se trata de un hecho racional y lógico. Es decir, yo valoro algo a partir de elementos racionales y lógicos. Aquí hay un ejemplo de una reseña que yo tomé de un libro de Erich Fromm, de un capítulo de ese libro que se llama Naturaleza de los sueños. En ese texto, Fromm plantea que desde siempre se asignó importancia a los sueños. Sin embargo, durante los últimos siglos se pensó que su estudio caía en el terreno de la superstición. Fue Freud quien rescató la posibilidad de un estudio científico de los mismos. En sus investigaciones confirmó que todos los sueños tienen un significado importante para la persona y pueden ser compendios para quien tenga las claves para hacerlo. Descubrió que por medio del sueño, el inconsciente de la persona satisface sus deseos irracionales, mismos que no podría explicar ni realizar de forma consciente. Los descubrimientos de Freud abrieron las puertas para dar a los sueños la importancia que posee el conocimiento del individuo. Además, permitieron descartar conocimientos y creencias empíricas que se traían desde hace muchos siglos. La importancia que Fromm aporta al estudio de los sueños se sintetiza en esta frase. Los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Muy bien. ¿Listos? Descartar. Licenciado, perdón, ¿podría explicar una vez más qué es la reseña? La reseña, claro. Una reseña es un informe de lectura, un informe académico de lectura. ¿Qué significa un informe académico? Que usted, con lógica, después de haber hecho su resumen, usted cuenta qué leyó, pero lo cuenta de forma objetiva. Es decir, en algún momento podrá expresar alguna opinión, pero esa opinión tiene que tener fundamentos. Muy bien. Vamos a hacer ahora nuestro taller, nuestro tallercito. Ustedes van a leer un texto que yo les voy a poner acá y después van a hacer todo el proceso de lectura y me lo van a mandar igual en una paginita en donde me pongan subrayado, el proceso de subrayado, el proceso de supresión, el proceso de construcción
previo a ellos el proceso de redacción, elaboración del esquema. No le alcancé a leer mi estimadísima idea, que yo creo que fue Chile. Disculpe. Una pregunta, ahí donde puso lo suprimido y lo que está subrayado solo era un ejemplo. No, así hay que hacerlo. O sea, yo solo le quité lo que no había subrayado. En la práctica usted con eso no tiene que hacer nada, solo verificar que sea coherente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Yo les voy a transmitir, a poner en pantalla. Si quieren, le toman una foto a la pantalla y con eso encierran las palabras, las subrayan, etcétera, y después, ya mañana, perdón, el jueves, no, el viernes me toca con ustedes, ¿no? Ya el viernes compartimos a ver qué tan bien o qué tan mal hicimos nuestro proceso. ¿Les parece? Muy bien. Les voy a proyectar. Les voy a dejar de proyectar. Miren, para estos días que ya son de talleres, por favor, ustedes estén conscientes y díganle a los compañeros que ya no voy a aceptar después porque entonces sería una farsa, ¿verdad? Ya entrarían solo a querer medio hacer las cosas sin haber escuchado la explicación y sin saber qué están haciendo. Vamos a dejar de proyectar. Una pregunta, entonces en el proyecto debe de ir el resumen, los suprimidos, agregamos lo suprimido al proyecto o ya solo ponemos el resumen. A ver, ustedes para el trabajo lo que van a hacer es lo que subrayaron, el esquema y el resumen. Eso, nada más. Ya la reseña lo vamos a hacer para la próxima, ¿sí? Lo subrayado, esquema y resumen. Esas serían las tres cositas. Gracias. Para servirle, muy bien. Mientras ustedes toman la captura de pantalla, bueno, ¿saben qué? Mejor les voy a hacer algo para facilitarles la vida. Yo aquí tengo un ejemplo de un texto acerca del feminismo. Ese no lo van a poder ustedes usar para su trabajo, ¿sí? Porque obviamente yo ya lo he usado y lo vamos a estar usando acá. Les voy a transcribir esto mejor a un control C. Control C. Bien, aquí les vamos a poner un tamaño más grande. Sí, les voy a compartir un pequeño archivo y ustedes hacen ahí su resumen, ¿les parece? Como mis bebés no están acostumbrados a leer letritas muy chiquitas, se las voy a poner grandecitas. Y como mis niños les gusta que se mire bonito, se los voy a poner bonito. Este texto a propósito no le puse el título, porque así ustedes, si hacen una buena lectura, van a encontrar una buena idea principal. ¿Qué van a hacer? Ya que puse esto acá, solo les voy a poner acá de una vez Carnet. Solo su primer nombre. Por ejemplo, si se llaman Carlos Adulto Velázquez Rodríguez, se lo ponen aquí Carlos. Porque con el número Carnet no hay pierde, ¿sí? Nombre Carnet, mi sección. Entonces, abajo, perdón. Vamos a incluir. Vamos a. Lo que tenemos que ponerle es nuestro nombre o nuestro número de carnet. Ambas cosas, ahorita lo van a saber. Está bien. Nombre, carnet y sección. Abajo de esta paginita, aquí en esta página que les voy a compartir, ustedes la pueden bajar, hacen su subrayado,
Lo pueden hacer con subrayado, si tienen Word, pues el subrayado que les ofrece Word. Y abajo hay espacio suficiente para que hagan el esquema. Y luego en otra página ustedes ya mandan el resumen. ¿Les parece? Muy sencillo. Les voy a poner aquí mejor la instrucción y así ya no se pierden, porque hay gente tan despistada. Esquema. Licenciado, perdone, pidió el subrayado, el esquema y luego Y luego el resumen. el resumen. Ah, ok. Esquema. Una vez hasta la próxima. Página. Resumen. El de resumen es la fase de construcción. ¿Vieron? Si no les quedó claro la idea, obviamente esto que les expliqué está en el libro de texto. ¿Estamos? Muy bien. Tuvieron tiempo suficiente para leer, para ver que había yo subrayado, etcétera. Y la idea es que ahora les voy a compartir este archivito. Se puede compartir archivos por aquí, ¿no? Ustedes no saben. Yo creo que sí. Tal vez si pone el link en el chat. Mejor, ¿no? Bueno, entonces lo voy a guardar. Permítame, me va a tomar un tiempo, un minuto. Para mientras vayan me preguntando. El tema que hay que desarrollar es el que tiene aquí justo en la pantalla, ¿cierto? Exacto. Es el que estaba poniendo ahí en la pantalla y ustedes solo tienen que hacer. Prácticamente ya vieron cómo lo subrayé. Ustedes tienen que poner el resumen, el subrayado, el esquema y el resumen. ¿Estamos? La construcción no tenemos que hacer una construcción. Sí, el resumen es la construcción. Es lo mismo. Mire, pues, el resumen se compone de subrayado, supresión y construcción. La fase de subrayado la hacen sobre el mismo texto. La fase de la supresión, pues obviamente basta con que quede lo subrayado, yo ya sé qué es lo que suprimir. Y la fase de construcción ya es redactar el resumen. Para redactar el resumen, primero tienen que hacer el esquema, porque el resumen tiene que estar amarrado con el esquema. Licenciado, yo ya había hecho Licenciado, el tengo una pregunta. esquema, pero lo hice en el cuaderno y a lo demás sí lo tengo digital. Ahorita que le mande el archivo, usted lo hace en el archivo, lo que hizo en el cuaderno lo hace aquí. Ok. Sí, muy bien. Así ahí ya tiene su... Licenciado, tengo una pregunta. Diga. Entonces, en una página completa sería el subrayado y el esquema, y en otra página solamente el resumen. Yo ahorita justamente lo que estoy haciendo es un... Permítame. El archivo que le voy a mandar es mejor que ahí mismo. Uy, no sé dónde lo guardo. Ok, entonces las resúmenes las dejaríamos para el jueves. No, no, no. ¿Cuándo lo tienen que...? No me estén confundiendo estos. Ahorita Licenciado, así, por decirlo así, los tres procesos, subrayado, esquema y resumen, en la misma hoja. Ajá, ahí en esta hoja que yo les estoy... Ah, ok, sí, es que ya me comienzan a confundir, entonces mejor aclaro porque que no me hago un alboroto. Ya vi, ahorita solo les pido paciencia. Ahorita estoy ya copiando el vínculo. Y ahorita se los voy a proyectar acá. Ahí está. Ustedes bajan ese archivo. Se los voy a proyectar ahorita para que no me entren en pánico. Si es que lo encuentro. En ese enlace que les compartí ahorita está este archivo. Lo están viendo ahorita el archivo.
Sí, ¿Sí lo licenciado. oyen? Muy bien. Licenciado. Ese archivo. Ahí, en ese mismo archivo anotan su nombre, su carnet de sección. En ese espacio que está ahí, hacen su esquema. Y en la segunda página que ya está ahí, hacen su resumen. Es la fase de construcción. ¿Estamos? Ya para la otra clase vamos a dejar la reseña. Si lo pueden hacer de una vez, mejor. Y si adicional a esto hacen, o sea, antes de la siguiente clase, ustedes ya tienen sus lecturas, ya hacen sus procesos, entonces les va a servir mucho más. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas? Licenciado, yo tengo una. A ver. En el resumen va lo que está subrayado y en la reseña va todo eso, pero... Le corto un poquito para que no se alargue mucho el tiempo. Ahorita no tienen que hacer reseñas, solo resumen. Ok. Ajá. Licenciado, ¿a dónde envió el enlace? Aquí está en el En el chat. chat está el link. Ujú. Ustedes solo Licenciado, disculpe, ¿hasta qué horas tenemos para entregarle esto? hasta las I:45. Ok, Son dos gracias. párrafos. Muy bien. Adelante, entonces, ya no les quito más su tiempo. Si tienen dudas, me las van planteando, pero empiecen ya a trabajar. Ahorita les voy a construir en la plataforma la tarea para que ustedes ahí la manden. ¿Estamos? Hasta luego.
Gente, pero eso hay que, o sea, es de la misma, Ustedes fíjense que todos están editando el mismo documento, mejor pásenlo a Word porque todos borran en, no sé, todos están editando el documento, hay un montón y borran lo que otros escriben. Jóvenes, ya está asignada la tarea. Igual para si alguien no pudo bajar el archivo por medio del link que les compartí, ahí también ya lo pueden descargar de ahí mismo, que ya lo adjunté. Entonces, en cualquiera de los dos casos lo bajan, hacen el trabajo y lo suben ahí mismo. ¿Dudas? También tiene que ser en PDF. Sí, no la escuché bien, pero me imagino que preguntó si lo podían subir en PDF. Sí, eso. Sí, pueden. Mejor si es en PDF. Mejor si es en PDF porque así ya no se mueve nada y yo recibo exactamente tal como ustedes me lo mandaron. Gracias. Para servirle. El proyecto yo les voy a avisar para cuándo es. Ustedes lo que tienen que preocuparse es por estar seguros de que saben hacerlo. Porque si les doy la fecha, les aseguro que se echan a roncar unos 3 días y después quieren hacerlo a la carrera. Y ahorita lo que quiero, por eso estoy poniendo estos talleres que van a ser como que la condición para entregar el proyecto general. Cada taller solo lo pueden entregar el mismo día en que se desarrolla la clase. Y ninguno tiene la posibilidad de ser recuperado. Hoy se entrega a las 3:50, ¿verdad, licenciado? A esa hora les puse, le robé 5 minutos a la siguiente clase por aquello de que alguien no hubiera terminado. Pero yo creo que ese proceso lo pueden realizar en 10 minutos. Licenciado. Sí, diga, Catherine. Disculpe la pregunta. ¿El proyecto también es para hoy? No, Catherine, usted está distraída. Hoy es solo el taller. Cada día solo el taller. El proyecto yo le voy a dar una fecha. Es un coscorrón por no poner atención, niña. No, pero es que en la asignación dice que se cierra a las 15:50. Está malcriada. Usted no está entendiendo bien. Hoy se cierra y se llama taller 2. La tarea se llama lectura, subrayado, esquema. ¿De dónde dice ahí que es el proyecto? Está, antoja malcriada. No, hoy, cada día solo me van a entregar el proyecto. El taller que hagamos ese mismo día. Adicionalmente, ustedes tienen que ir haciendo sus tareas. Bueno, gracias. Para servirle, pongan más atención, niña. Son bromas, Catherine. Pregunten siempre, no tengan pena. Nos vemos el viernes, jóvenes. Les recuerdo que ya está habilitada la clase en Moodle, así es que a partir del jueves ya por ese medio vamos a estar enviando las tareas y todo lo concerniente al curso. ¿Oyeron? Ahí también estén atentos que les voy a estar compartiendo archivos y demás cosas que podamos usar. Pasen bonita tarde, diviértanse con la lectura.